Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, junto con mis compañeros, vamos a realizar el avance del capítulo número 5, en específico con los circuitos de conversión analógica digital y la conversión digital analógica. En primer lugar, abarcaremos los circuitos de conversión analógica digital. Este es un tema fundamental dentro del procesamiento digital de señales, dado que estos circuitos son los encargados de transformar señales analógicas en datos digitales, es decir, en una secuencia de bits que un sistema digital puede entender y procesar. Este proceso de conversión es clave en áreas como telecomunicaciones, medicina, instrumentación y control automático. A lo largo de esta presentación, veremos a los distintos tipos de convertidores analógicos digitales y cómo funcionan en detalle. Sin embargo, como primer lugar, ¿por qué convertir una señal analógica a digital? Las señales del mundo físico, como la temperatura, la presión, el sonido o la luz, son analógicas por naturaleza. Varían de forma continua en el tiempo. Sin embargo, los dispositivos electrónicos modernos, como microprocesadores, microcontroladores o computadoras, solo pueden procesar información digital, es decir, información representada en forma de ceros y uno. Por ello, se requiere que un sistema que traduzca las señales analógicas a formato digital. Este proceso no es trivial, implica capturar el valor de la señal en momentos específicos, denominado como muestreo. Mantener este valor estable, que lo vamos a llamar como retención, y cuantificarlo asignando un valor binario. Em, y finalmente codificarlo. Esto se logra con los convertidores analógico-digital, cuya arquitectura debe adaptarse a la velocidad, precisión y consumo energético requeridos por la aplicación. Como primer punto tenemos el circuito de muestreo y retención. El circuito de muestreo y retención es utilizado como etapa previa al circuito convertidor propiamente, para estabilizar el valor muestreado y el periodo total de muestreo. Aquí tenemos que T sub S es igual a 1 sobre F sub S. Su función de este circuito es tomar muestras instantáneas de la señal analógica y mantener estos valores constantes durante el tiempo que dura el proceso de conversación digital. Durante el tiempo de muestreo TS, el circuito sigue el valor de la señal de la entrada. Luego, en el tiempo de retención, denominado TH, congela ese valor para que no cambie. Esto es crucial porque los convertidores requieren que la señal permanezca estable durante el proceso. Si la señal cambiara, el resultado digital sería incorrecto. El circuito de muestreo y retención, o también denominado sample and hold, se implementa con interruptores electrónicos, capacitadores y amplificadores de buffer que garantizan una retención precisa y sin pérdidas. Como siguiente punto tenemos el contador, el convertidor contador, también llamado. Una primera estrategia de conversión analógica a digital utiliza este esquema, que nos dice que ese tipo de convertidor, también conocido como convertidor de rampa o de integración, utiliza una estrategia sencilla. Una señal analógica creciente denominada rampa es comparada con la señal retenida. Al mismo tiempo, un contador digital empieza a contar desde cero, y cuando la rampa alcanza o supera el valor de la señal retenida, el valor actual del contador se toma como un resultado de conversión.
Aunque esta técnica, aunque es una técnica económica y fácil de implementar, tiene serias limitaciones. Es lenta, ya que depende del tiempo que tarda la rampa en recorrer todo el rango de valores. Es limitado a 50, a menor de 50 kilohercios y cuenta con baja resolución y no es adecuada para aplicaciones que requieren altas frecuencias de muestreo o alta resolución. Además, la precisión depende mucho de la estabilidad de la rampa y de la sincronización del sistema. Continuando con el sistema, con el tema, tenemos las aproximaciones sucesivas. Esto nos dice que en la conversión por aproximaciones sucesivas sigue este siguiente esquema, como podemos ver aquí, que también em, este sistema o las aproximaciones sucesivas es uno de los más usados en la actualidad. Utiliza un registro de aproximación sucesiva que va determinado a cada bit del número digital del mayor al menor peso. En cada paso del sistema prueba un valor binario y lo convierte en una señal analógica mediante un DAC. Esta señal se compara con una señal retenida y si la señal del DAC es menor, el bit se confirma como 1 y si es mayor se baja como 0. El proceso comparativo o ese es el siguiente, que el proceso se repite con todos los bits, lo que permite completar la conversión en un número de pasos igual al número de bits de resolución. Este sistema, este circuito de aproximaciones sucesivas, es muy eficiente y alcanza resoluciones de 8 hasta 16 bits, perdón, y velocidades adecuadas para muchas aplicaciones. Sin embargo, su precisión depende de la calidad del DAC y del mismo comparador. Como ya hemos dicho, circuito es rápido y eficiente hasta 1 MHz con 12 bits. Luego tenemos el convertidor paralelo que nos dice que, mediante esta figura es un método directo de conversión denominado convertidor paralelo o flash eh, y que nos dice que es más rápido entre todos los tipos del ADC. Funciona como comparando la señal de entrada con todas las posibles tensiones de la referencia del mismo tiempo, utilizando una red de comparadores conectados a una red resistiva. Cada comparador indica si la señal de entrada es mayor o menor que un valor de referencia. Esto utiliza 2 a la n-1 comparadores en paralelo para saber la cantidad exacta. Es muy rápido, como ya dijimos, hasta 500 MHz. Sin embargo, es limitado en resolución por el tema de costos y complejidad. Este método permite realizar la conversión prácticamente a un solo ciclo de reloj. Sin embargo, el número de comparadores crece exponencialmente con la resolución. Para 8 bits se requerirían 255 comparadores, para 10 bits 1023, por lo que esto se hace a la larga costoso y complejo. Em, eh, es ideal cuando se requiere alta velocidad, como en osciloscopio
o sistemas de comunicación rápida. Como siguiente punto tenemos el convertidor de subrangos. Una manera de reducir el número de resistencias requeridas en el convertidor anterior, cons- en el convertidor anterior consiste en partir el problema en dos subproblemas como la mitad del número de bits, tal como en esta figura. Eh, como nos dice aquí, convierte primero los bits más significativos y luego los menos. Eh, este convertidor en subrangos, o también denominado como Hall Flash, busca reducir el número de comparadores necesarios en un flash sin sacrificar tanta velocidad. Primero, un convertidor flash convierte los bits más significativos, por ejemplo, los primeros 4 de un total de 8. Esta información se usa para generar una señal analógica aproximada que se resta a la original. Luego la diferencia se amplifica y se vuelve a convertir con otro convertidor flash para obtener los bits menos significativos. Aquí que nos dice usa el DAC para restar y amplificar la fracción restante. En el esquema anterior del Hall Flash puede ser simplificado con una estructura de conversión de subrango como se muestra en esta figura. Esto permite lograr altas resoluciones con menos hardware. En versiones mejoradas, todo el proceso se realiza con una sola etapa y un solo convertidor flash mediante conmutación inteligente de rangos. Los convertidores en subrangos son usados en sistemas donde se busca un balance entre la resolución, velocidad y complejidad del hardware. Estos son más eficientes con menos comparadores, hasta 16 bits. Entonces, dado estos diferentes circuitos, nos preguntamos, ¿cuál usarías tú? A lo largo de este video, hasta ahora vimos varios métodos de conversiones analógicas y digitales, cada uno con sus ventajas y limitaciones. Cada convertidor tiene sus ventajas y desventajas como las resoluciones, complejidad, que dependen de estos sistemas, ¿no? Eh, el flash es perfecto para alta velocidad, pero muy costoso. El controlador sirve para sistemas simples y lentos. El Hall Flash ofrece un equilibrio entre rendimiento y coste. Conocer estas opciones te permite tomar decisiones según el diseño que tengas. Podemos elegir la aplicación específica, ya sea en proyectos académicos o en aplicaciones industriales. Continuando con lo que es convertidor delta sigma, nos dice primero que es un convertidor AD, un convertidor analógico a digital, lo cual transforma señales analógicas continuas en el tiempo y en amplitud en señales digitales discretas. En cambio, ahora hablando del convertidor delta sigma, nos dice que es un tipo especial de ADC que se usa comúnmente en aplicaciones de alta precisión como audio, sensores y mediciones científicas. Mm, en este caso nos dice que utiliza una estrategia completamente diferente a todos los circuitos ilustrados anteriormente. Lo cual, ¿qué nos dice? Que circuitos anteriores, ¿qué respetaban? Respetaban lo que es el límite de Nyquist, que nos dice que es igual a f sub s mayor que 2b. ¿Para qué? Para así evitar lo que es el aliasing y demás cosas, ¿no? Mientras que en el convertidor delta sigma vamos a estar considerando lo que es el sobremuestreo, que nos dice que
que tomemos más muestras en cuanto a comparación de lo que era un circuito que habíamos visto anteriormente, ¿no? Lo que es el límite de Nyquist. En acá tenemos una tablita, una pequeña tablita en el cual estamos representando que, como bien habíamos mencionado, en qué nos ayuda lo que es el convertidor delta sigma. Nos ayuda a pasar a una mayor resolución en un ancho de banda reducido. Es decir, que podemos pasar de un 1, a ver, yo lo voy a hacer con un lápiz, de un 1, de un bit, perdón, hasta 24 bits. Que en este caso lo voy a hacer acá, ¿no? Hasta 24 bits, inclusive más, ¿no? Mucho depende de el sistema que estamos viendo y las necesidades que tengamos. Posteriormente, pues acá tendríamos lo que es las aproximaciones sucesivas, lo cual nos proporciona también un cierto grado de resolución a un mayor ancho de banda de señal. Mientras que está el subrango y por último el flash, que en el flash tendríamos un mayor ancho de banda, pero una menor resolución, ¿no? Mm, Continuando sobre lo que es el sobremuestreo, ¿qué nos dice? Nos dice de que el sobremuestreo es una técnica que consiste en tomar más muestras por segundo de una señal de lo estrictamente necesario para evitar el aliasing, según el teorema de Naismith-Shannon, que en este caso nos dice que es igual a esto. Como había mencionado anteriormente, la frecuencia mínima 2B se llama frecuencia de Naismith. Y acá tenemos lo que es la ecuación, en este caso, ¿no? De lo que es, perdón, mm, lo que es la fórmula de potencia del ruido de cuantificación. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un cuantificador de B bits, se genera un error de cuantificación que, bajo ciertos supuestos, es decir, una señal no correlacionada con el error, se puede modelar con un ruido blanco o distribución uniforme. En este caso, el delta de acá, lo voy a poner con el puntero, vendría siendo nuestro paso del cuantificador, mientras que A pues viene siendo nuestra amplitud, ¿no? La potencia total en el punto del ruido del P sub Q, es constante mientras el número de bits se mantenga fijo, incluso si se aumenta la frecuencia de nuestro F sub S, ¿no? En acá tenemos lo que es la figura en la cual estamos explicando el ruido blanco de cuantificación se reparte uniformemente en frecuencia hasta las frecuencias de Nyquist. En este caso tendríamos el ruido blanco, que en este caso es todo esto de acá, lo que rellenamos, y pues teníamos una tasa de sobremuestreo, que en este caso es todo esto de color azul, ¿no? En este caso el azul está mostrando cuando F sub S por o por 0, perdón, es igual a 3 por F de sub S por N, o FSN, ¿no? Como bien había mencionado, el ruido blanco de cuantificación se reparte uniformemente, es decir, que todo esto de acá, todo lo blanco en este cuadrito es nuestro ruido blanco, mientras que lo azul es nuestro, nuestro muestreo, ¿no? Sobremuestreo, perdón, una tasa de sobremuestreo. En acá, en esta figura, podemos observar qué cosa. Son las etapas del sobremuestreo en este caso, ¿no? Que en acá tendríamos lo que es un filtro de anti-aliasing que nos está limitando el ancho de banda de la señal a B en hercios. Después tendríamos el muestreo con frecuencia, en este caso es el cuantificador, que nos dice que aún con pocos bits, es decir, ya sea con 1 o con 2, el sobremuestreo reduce la densidad espectral del ruido. También nos dice que se toma una frecuencia mucho mayor que la mínima necesaria para lo que es el muestreo con frecuencia, ¿no? Posteriormente tendríamos lo que ya es pasando al procesamiento digital, que en este caso, perdón, tenemos el filtro pasabajas, que nos dice que este elimina el ruido fuera de banda
es decir, un ruido empujado por el sobremuestreo. Después, pues como último tendríamos lo que es el diezmado, lo cual, ¿qué hace esto, no? Disminuye la frecuencia de muestreo de nuevo, sin perder información, ya que la señal ya está filtrada gracias al filtro paso bajas, ¿no? En acá lo que tendríamos nosotros es el cálculo, el ruido de la cuantificación en la banda de señales desde menos b hasta b, ¿no? Que nos dice que es la integral de p sub q, que es igual a qué? A la integral desde menos b a b de p sub q sobre f sub so por df, ¿no? Igual a qué? Derivando, ¿qué tendríamos? Tendríamos que es igual a p sub q por 2b sobre f sub s pro igual a p sub q sobre l, ¿no? Es decir, solo 1 sobre l de la potencia del cuantificador quedará dentro de la banda útil. El resto se puede eliminar con el filtro digital. En este caso podemos observar lo que es una mejora de relación señal a ruido. Si por ejemplo, si la señal tiene potencia de px, la relación señal a ruido luego del filtrado es SNRQ igual a 10 logaritmo en base 10 de P sub X sobre P sub QO igual a 10 logaritmo en base 10 de P sub X sobre P sub Q más 10 logaritmo en base 10 de F sub SO sobre 2B. Si sobremuestramos por potencia de 3 como L igual a 2 por L, obtenemos que este NRQ es igual a 10 logaritmo de 10 por P sub Q sobre P sub, de P sub X sobre P sub Q más 2.01 por R por dB, o en este caso los decibeles, ¿no? Continuando con, perdón, cada vez que duplicamos lo que es la frecuencia del muestreo mejorando así el SNRQ, lo que nos va a equivaler a qué? A mejorar medio bit de resolución. Pero sobremuestrar mucho requiere más recursos, lo cual puede ser impráctico para señal de alta frecuencia como un video, por ejemplo, ¿no? Pasando al siguiente punto tendríamos lo que es la modulación delta sigma, que en este caso modulación delta sigma se representa por estos símbolos de acá, ¿no? Que este viene siendo el símbolo de delta y este viene siendo el símbolo de sigma, perdón. ¿Qué nos dice? Que el modelo del cuantificador como combinacional lineal de ruido cuantificación EDN con señal de entrada. ¿A qué me voy con esto? Nos dice que el modelo del cuantificador como combinación literal de ruido de cuantificación con la señal de entrada, es un modelo simple, que en este caso tendríamos este de acá, que en este caso está en el dominio Z. También tendríamos el análisis de señales en el tiempo discreto usando transformada Z, que en este caso estaría pasando esto. Por ejemplo, si nos dice que si H sub E de Z es diferente a 1, entonces podemos alternar el espectro del ruido para que esté en las altas frecuencias donde luego se pueden filtrar fácilmente. Las salidas del modulador equivalente a las entradas se traslada a una muestra más el ruido modificador. En este caso tendríamos lo que es la función en transformada Z, que nos dice en esta, por ejemplo, que está relacionada, de hecho, con esta gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica que estamos viendo una respuesta en frecuencia de la función de transferencia de ruido de H sub E de Z en función de la frecuencia normalizada. Por ejemplo, en acá tenemos lo que es sobre un muestreo de primer orden, y abajo este de color rojo tendríamos lo que es el sobremuestreo. Y en acá lo propio, ¿no? Este de color gris vendría siendo el de primer orden y el segundo de sobremuestreo. En acá lo que estamos observando es el modulador delta sigma de primer orden, que en este caso está pasando por lo que es justamente, como habíamos visto en un principio, está pasando por un filtro de anti-aliasing, por un sumador, por un integrador discreto, que en este caso tenemos acá, y finalmente está pasando lo que es
cuantificador, lo que finalmente está pasando por un filtro pasabajas y un diezmano. En este caso estaríamos multiplicando y de n por y de a de n con un DAC, con el que en este caso toda esta función que vemos encerrada en tipo un recuadro de color rosa, tendríamos lo que es el modulador delta sigma. En acá pasando lo que es al delta sigma, modulador delta sigma de segundo orden, ya tendríamos dos integrados discretos en este caso, ¿no? Y lo cual estaría haciendo lo mismo básicamente en este caso. Aquí a los exteriores tendríamos estas entradas, que es el anti-aliasing, y en el otro lado tendríamos el filtro pasabajas y diezmado. Simplemente que pues no se pone porque ya como que se sobreentiende, ¿no? Que en este caso estamos tomando desde XN, que en este caso está acá, hasta YDN, que también está de acá, justamente, ¿no? Y en acá pues tendríamos lo que es la diferencia entre ambos. Lo que, por ejemplo, nos dice que en acá es la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de ruido en función de la frecuencia normalizada para tres órdenes de modulación delta sigma. En acá podemos ver lo que es el primer orden, que en este caso es el más oscuro, segundo orden el gris, tercer orden el rojo y el sobremuestreo. Y en acá también podemos ver ya en decibeles. En el primer orden tendríamos el de color negro, el segundo orden el de color gris, tercer orden el rojo y cuarto pues el verde, ¿no? Bueno, con esto habríamos llegado al final lo que es la conversión de delta sigma, pero pues antes de terminar estaríamos dando lo que es un pequeño resumen, ¿no? Que nos dice que la modulación delta sigma permite mejorar la calidad de conversión AD al desplazar lo que es el ruido de cuantificación hacia altas frecuencias que luego se filtran usando esta técnica y aumentando el orden del modulador. Así también obtenemos más bits de resolución por cada duplicado de frecuencia de muestreo, sin utilizar cuantificadores de alta precisión, ¿no? En acá tendríamos lo que es una ventaja práctica. Tendríamos que un cuantificador de un bit son muy lineales y fáciles de implementar. Y también que el sistema puede lograr alta resolución usando simplemente un sobremuestreo y modulación, sin la necesidad de cuantificadores complejos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la conversión digital analógica. En principio, para la conversión de una representación digital a una señal analógica se basan en técnicas de conversión directas, lo que permite altas velocidades de conversión. La conversión digital analógica transforma una señal digital, o sea, una secuencia de valores discretos, típicamente en formato binario, o una señal analógica, continua en el tiempo y amplitud, como podemos ver en esta imagen, que tenemos una secuencia de valores discretos binarios y tenemos una salida a una señal analógica. Este proceso es esencial en aplicaciones como sistemas de audio, generación de señales en telecomunicaciones y control de dispositivos analógicos. Bueno, como siguiente punto tenemos la conversión digital analógica con fuentes de tensión conmutadas. Este método convierte un código digital en una señal analógica mediante una tensión de referencia, que sería U subref, que sería la tensión de referencia, y una red resistiva controlada por un decodificador, que sería esta nuestra red resistiva. Se emplea una tensión de referencia, por ejemplo 5 voltios, como base para generar los niveles de salida analógica, y una red resistiva formada por resistencias de igual valor, y típicamente dispuestas en configuración específica como una red divisora de tensión que divide U sub ref, la tensión de referencia en niveles discretos, como podemos ver en la imagen. Y también tenemos un decodificador que interpreta el código digital de entrada, por ejemplo un número binario de n bits, y selecciona la combinación adecuada de resistencias mediante conmutadores, interruptores electrónicos para producir tensión en la salida correspondiente. La salida está conectada a un retenedor, que en este caso es el circuito SH, que mantiene la tensión constante durante el periodo de muestreo, generando una señal escanulada, que esto es similar al retenedor de orden cero. Y tenemos la salida
que sería U sub sal. Desventajas: el crecimiento exponencial. El fragmento destaca una desventaja clave: el tamaño de la red resistiva y el decodificador crece exponencialmente con el número de bits. En este caso, para n bits se necesitan 2 a la n conmutadores y combinaciones resistivas, lo que aumenta la complejidad del circuito. Por ejemplo, para 8 bits necesitamos 2 elevado a la 4, entonces necesitamos 16 niveles y 16 conmutadores. Para 8 bits, 2 elevado a la 8 y tendríamos 256 niveles y 256 conmutadores. Esto resulta en mayor área en el circuito integrado, mayor consumo de energía y mayor dificultad para mantener la precisión de las resistencias. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo en MATLAB con fuentes de tensión conmutadas a partir de una señal cuadrada, para la cual tenemos los siguientes parámetros, que sería la tensión de referencia, la resolución, en este caso 3 bits, 8 niveles, los niveles 2 elevado al número de bits, el paso de la tensión por nivel, que sería la tensión de referencia dividido entre los niveles, la frecuencia de muestreo, que en este caso es 100, el vector de tiempo, en este caso 0.2 segundos, y la frecuencia de la señal cuadrada, que en este caso es 10. Y con estos parámetros encontramos la señal digital cuadrada usando esta fórmula, y tenemos una señal cuadrada de menos 8 voltios a 8 voltios. Posteriormente la ajustamos a 0 a menos 8 voltios. Posteriormente hacemos la cuantización, que sería la simulación digital analógica. En este caso encontramos una escalonada parecida al retenedor de orden 0. Posteriormente la pasamos por un filtro pasabajos para la reconstrucción analógica. En este caso usamos el filtro Butterworth de cuarto orden con una frecuencia de 20 Hz. Y posteriormente encontramos la señal filtrada, transitorios, y posteriormente graficarla y poder visualizar. Lo corremos y obtenemos nuestra señal. En rojo está nuestra señal digital, que es parecida al retenedor de orden 0, y en azul está nuestra señal analógica filtrada. Esta señal digital cuadrada, como podemos ver, viene desde 0 a 8, como habíamos calculado, a 10 Hz. Y nuestra señal analógica, para nuestra señal analógica, el filtro paso bajo azul suaviza las transiciones mostrando los bordes redondeados, pero manteniendo una forma cuadrada. La diferencia es que la señal digital tiene transiciones abruptas, mientras que la analógica transiciones suaves. Ahora pasamos a las resistencias conmutadas. Las resistencias conmutadas, a partir de las fuentes de tensión conmutadas, una resistencia divide el voltaje de referencia, un decodificador selecciona niveles de tensión. La desventaja es que el crecimiento es exponencial, esto para las fuentes de tensión conmutadas, pero en las resistencias conmutadas conmutamos corrientes proporcionales a bits, es decir, a I sub BI, que es igual a 2 por I sub BI menos 1. Y para esto tenemos una salida de U igual a R por B sub 0 sobre BWR más B sub 1 sobre 2 a la BW menos 1 por R, todo hasta B sub BW menos 1 por 2R, dividido entre 2R. Todo esto por el voltaje de referencia. Por ejemplo, para 3 bits tenemos el voltaje de referencia de 8 voltios y una resistencia de 1K. El código binario sería 101 para nuestra U, que es igual a 5 bits. Ambas utilizan retenedor de orden 0 para estabilizar la salida.
La desventaja es la complejidad aumenta con bits, especialmente en fuentes de tensión. El funcionamiento de las resistencias conmutadas es que cada bit controla una corriente que es doble de la corriente bit anterior, es decir, I sub B sub I es igual a 2 por I sub B I menos 1. La tensión de la salida se calcula como ya habíamos dicho antes con esta fórmula. Y también podemos ver aquí nuestro voltaje de referencia y nuestras resistencias, donde va creciendo 2R, 2 al cuadrado por R, 2 al cubo por R, 2 a la cuarta por R. Y también aquí tenemos nuestro retenedor y nuestro voltaje de salida. Esto sería para la conversión digital con resistores ponderados, donde B sub I son los bits del código digital, R es la resistencia base, W es el número de bits y U sub R es la tensión de referencia. Para esto también podemos ver una simulación en MATLAB donde tenemos los parámetros, que es la tensión de referencia 8 voltios, 3 bits que sería la resolución, la frecuencia de 100, el vector del tiempo que sería 0.2 segundos, la frecuencia de la señal que sería 10 Hz y una señal cuadrada que encontramos con todos estos parámetros que sería nuestra señal digital, donde tenemos nuestro voltaje de referencia por 2pi por la señal por T, que sería nuestra cuadrada, tenemos 8 voltios. También la ajustamos desde 0 hasta 8 voltios y posteriormente hacemos la cuantización, que sería nuestra simulación digital analógica, cual vamos recorriendo desde 1 hasta el tamaño de T y nuestro nivel cuantizado, y también vamos a recorrer nuestro código binario, donde tenemos una suma ponderada y una tensión de salida. Posteriormente la pasamos por un filtro paso bajo, que también es un filtro Butterworth de tipo 4 o la frecuencia de 20 Hz, y así obtenemos nuestra señal filtrada y posteriormente la graficamos y la observamos de esta manera, donde tenemos en rojo nuestra señal digital y en azul nuestra señal analógica filtrada. Nuestra señal digital está alternando entre 0 y 4 según la fórmula del método, y la señal analógica suavizada azul con transiciones redondeadas. La diferencia es que la señal analógica es suavizada y la señal digital es escalonada. Ahora posteriormente vamos a ver los condensadores conmutados. Este es un método de conversión digital analógica basado en condensadores conmutados y está ahí, como vemos, está ilustrado en esta figura. El proceso ocurre en varios pasos, en este caso en 3 pasos. Primero, la descarga inicial, donde todos los conectadores los conectamos. Los condensadores se conectan a tierra para descargarlos. Posteriormente, realizamos la carga de los condensadores, donde el terminal positivo del seguidor de tensión se desconecta a tierra y los bits con valor 1, B sub I igual a 1, conectan sus condensadores al voltaje de referencia, mientras que los bits con valor 0 permanecen a tierra y la carga acumulada es igual a Q, que sería igual al voltaje de referencia, por B sub W menos 1 por C, más W menos 2 por C dividido entre 2 hasta W sub 0 por C dividido entre 2 a la W menos 1. Y posteriormente podemos ver la redistribución de la carga, donde la carga Q se reparte entre la capacitancia total del circuito 2C, incluyendo un condensador terminal de C dividido entre 2 a la W menos 1, que sería este. Y la tensión de salida U sub 1, que la tenemos aquí, del seguidor, se calcula como Q
igual a 2CU sub 1, donde U sub 1 es Q sobre 2 por C. Combinando la tensión de salida depende de los bits y el voltaje de referencia. Este método usa condensadores en lugar de resistencias, reduciendo el consumo de potencia y la dependencia de resistencias precisas, pero requiere múltiples pasos de conmutación. Ahora vamos a ver un ejemplo de condensadores conmutados, donde tenemos la tensión de referencia, que sería 8, la capacitancia base, que sería 1 por e a la menos 6, la resolución, que serían 3 bits, la frecuencia de muestreo, el vector de tiempo, que sería 0.2 segundos, la frecuencia de la señal en hertz, que serían 10. Para esto encontramos la señal digital cuadrada con todos estos valores y nuestra señal cuadrada de menos 8 voltios. También encontramos nuestra señal digital desde 0 a 8 voltios. Posteriormente realizamos la cuantización, que sería la simulación digital analógico, y para esto encontramos el nivel cuantizado, recorremos el código binario, también podemos obtener la carga acumulada y la tensión de salida. Posteriormente, obteniendo esto, la pasamos por un filtro paso abajo, y sería un filtro Butterworth a una frecuencia de 20 Hz, y así obtenemos nuestra señal filtrada, que sería nuestra señal cuantizada, que sería a partir de nuestra señal cuantizada. Entonces, con todo esto obtenemos nuestra gráfica, que sería nuestra señal digital en rojo y nuestra señal analógica filtrada en azul, donde tenemos que nuestra señal digital está alternando desde 0 hasta aproximadamente 5, bueno, en este caso hasta 1, esto a partir de la fórmula. Nuestra señal analógica, que es la suavizada azul, se encuentra con transiciones redondeadas, y la diferencia es que una es escalonada y la otra es suavizada. Ahora pasamos a las redes resistivas, que sería R-2R. Una red resistiva con solo dos valores de R y 2R a razón de 2,1. La corriente en cada nodo se divide en dos partes iguales, generando niveles de tensión proporcionales a los bits. La tensión de salida del amplificador operacional se encuentra con esta fórmula, que sería U sub 1 igual a la resistencia por B sub W menos 1, 2R, más B sub W menos 2, 4R, donde podemos ver que las resistencias van creciendo el doble en cada interacción, se podría decir. Y finalmente, por el voltaje de referencia. Una ventaja es que esto reduce el número de componentes y comparado con resistencias conmutadas. Y una aplicación sería la conversión digital analógica en sistemas de audios y control y telecomunicaciones. Por aquí podemos ver el gráfico de estas redes resistivas, donde tenemos cada resistencia y que va multiplicándose por 2, que mientras más resistencia se va aumentando el valor. También tenemos un retenedor y finalmente nuestra salida. El funcionamiento: para cada bit BI controla un conmutador que conecta el voltaje de referencia o tierra. En este caso, la corriente se divide en partes iguales en cada nodo, escalada por 2R, como se ve en la imagen, y la salida U sub 1 es igual a menos R por la suma desde I igual a 0 hasta W menos 1 por B sub I por 2 elevado a la W por R por el voltaje de referencia.
Las ventajas en estas redes resistivas son que solo dos valores de resistencias R y 2R simplificando el diseño, y menos componentes que fuentes o resistencias conmutadas como habíamos visto anteriormente. Pero una desventaja sería la precisión, ya que depende de la tolerancia de resistencias, y también un retenedor de orden cero y filtro pues abajo para la señal analógica suave. Aquí podemos ver un ejemplo, sería una red R2R a partir de una señal cuadrada, donde tenemos los parámetros parecidos a los de los anteriores ejemplos: el voltaje de referencia 8, la resistencia base 1000, los bits 3, la frecuencia de muestreo 100, el vector de tiempo 0.2 y la frecuencia de la señal, que sería 10. A partir de esto también obtenemos la señal digital cuadrada con todos estos parámetros, una cuadrada desde -8 a 8, y la ajustamos a 0 a 8. Posteriormente tenemos la cuantización, que sería la simulación de la conversión digital analógica. Y a partir de esto obtenemos una tensión de salida, en este caso negativa. Posteriormente la pasamos por un filtro pasabajo, que sería un filtro Butterworth con una frecuencia de 20 Hz, y obtenemos nuestra señal filtrada finalmente. Y finalmente la refrescamos para poder observar nuestra señal, que en este caso nuestra señal roja es la señal digital a partir de un retenedor de orden cero, y el azul es nuestra señal analógica filtrada. Aquí podemos ver que nuestra señal cuadrada, la roja, está alternando entre -1 y 0. De acuerdo a la fórmula, es negativa por el amplificador inversor. Y nuestra señal analógica es la suavizada azul con transiciones redondeadas. La diferencia, como en los anteriores, es igual, que una es escalonada y la otra es suavizada, pero esta vez con valores negativos. Continuando, tenemos la conversión digital analógica delta sigma, que en este caso es una señal que transforma una señal digital de W bits en una secuencia de bits simples. Un bit mediante modulación delta sigma, un sobremuestreo, que sería una frecuencia mayor a la de Nyquist para reducir el ruido de cuantización. La secuencia de un bit se convierte en analógica y se suaviza con un filtro paso bajo analógico, como podemos ver aquí, donde tenemos nuestra señal digital, el sobremuestreo, que lo tenemos, y finalmente un bit que se suaviza con un filtro paso bajo analógico. La ventaja es la alta resolución en circuitos simples de un bit, ideal para audio de alta fidelidad y la aplicaciones en reproductores de audio de sistemas de telecomunicaciones. El funcionamiento: el modulador delta sigma convierte la señal de W bits en una secuencia de un bit con sobremuestreo. El filtro pasabajo analógico elimina el ruido de la frecuencia de recuperación señal analógica. Por ejemplo, una señal de audio digital de 16 bits a una secuencia de un bit sobremuestreada, tenemos una salida analógica suave. Como ya dijimos, las ventajas son la alta resolución en circuitos simples con un bit, y también que reduce el ruido de cuantización mediante sobremuestreo. Y la desventaja es que requiere filtro paso bajo de alta calidad y sobremuestreo elevado. Como dijimos, las aplicaciones son de audio de alta fidelidad y sensores de precisión. En la imagen podemos ver una señal delta sigma, una secuencia de un bit que está con sobremuestreo. Podemos ver un bit. Y finalmente la salida analógica, que es una señal analógica suave filtrada. Para lo cual tenemos también
el ejemplo de delta sigma, donde tenemos los parámetros, la señal, la tensión de referencia 8, la frecuencia de muestreo 100, el factor de sobremuestreo 64, la frecuencia sobremuestrada, que es la frecuencia de muestreo base por el factor de sobremuestreo, el vector de tiempo, que sería 0.2, y la frecuencia de la señal. A partir de lo cual encontramos una señal digital cuadrada. La ajustamos desde -1 a 1, para posteriormente volver a ajustarla desde 0 a 8 voltios. Y finalmente realizamos la modulación delta sigma simplificada, que sería la cuantización a un bit. Después pasamos al filtro pasabajo, donde utilizamos el filtro Butterworth a 20 Hz, y de esta manera obtenemos una señal filtrada. Finalmente pasamos a graficarlo y obtenemos nuestra señal digital a un bit, que es la roja, nuestra señal cuadrada original, que se ve con líneas segmentadas negras, y nuestra señal analógica filtrada. Nuestra señal digital, una secuencia de un bit roja con sobremuestreo alternado rápidamente entre 0 y 8. Nuestra señal azul es nuestra señal analógica suavizada, la cual, reconstruyéndola, obtenemos una forma cuadrada con transiciones redondeadas. Y la diferencia es que la señal de un bit tiene transiciones rápidas, mientras que la señal analógica es suave. Eso sería todo en cuanto a la conversión digital analógica. Muchas gracias.